Somos la opción más refrescante de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí damos comienzo a su programa Hay una Esperanza, como cada domingo llevando a los hogares del Cibao, de la República y más allá, la esperanza en Cristo Jesús y su Evangelio. Buenas tardes, hermanos Jerez. Buenas tardes, Olivo, buenas tardes, amables televidentes. De este su espacio Hay una Esperanza. Como cada domingo, estamos aquí de 1 a 2 de la tarde por su canal Telecontacto, el canal de Santiago, trayendo la palabra de Dios, palabra que edifica. Cada domingo estamos aquí para que ustedes disfruten de la palabra que el Señor nos envía a través de este espacio. Bien, y como siempre, este programa en sus inicios se constituye en un programa intercesor en la presencia de Dios y por medio de Jesucristo, para pedir por las familias, los hogares, los enfermos y aquellos que tienen diferentes tipos de problemas. Hoy vamos a estar orando por la salud de algunos hermanos y hermanas y reconociendo que nuestras oraciones no son necesariamente la obligación de Dios contestarla como las pedimos, sino que las pedimos para que sea hecha la voluntad del Señor. Estaremos orando por Emilia Miranda, también estaremos orando por el hermano Filión, Julio Filión, el hermano Adames, el hermano Jorge y también Damaso Jorge. También estaremos orando por Teresa Rodríguez. Sí. Ya no estaremos orando por la otra Teresa porque lamentamos que durmió en el Señor. Amén. Pero aquí estamos extendiendo un consuelo a sus familias. También queremos orar por la hermana Joelina Herrera, la hermana Alina y otros hermanos. Y te voy a dar la oportunidad para que tú eleves esta oración. Si queremos también elevar esta oración por Javier Mejía, que está interno en el Hospital Cabral Ibáez, como Agustín Pérez y otros enfermos que están allí postrados en el hospital. Queremos elevar esta oración para doña Digna y otros familiares y amigos, y también nuestros amables televidentes, que muchos también tienen problemas físicos y espirituales. Vamos a elevar esta oración al Todopoderoso para que sea Él el que haga su voluntad. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre de ahora y por siempre. Señor, te damos las gracias porque en esta oportunidad podemos comunicarnos contigo. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres grande, eres un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de paz. En este momento, Señor, clamamos a ti, Padre, para que hagas tu voluntad en estos enfermos. Señor, pásale tu mano de sanidad a cada uno de ellos, Señor. Límpialo, Señor, y haz lo que tú quieras con ellos, Padre, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Solamente en ti el poder. Ayúdanos a nosotros a seguir adelante, Señor, llevando tu palabra, predicándole a otros, Señor, de tu mensaje. Ayúdanos, Señor, para que cada día las personas puedan conocer de ti. Gracias, Padre, por escucharnos. Favores que te rogamos, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Continuamos, señor director, con el programa. Aquí habla el pastor Alejandro Muñoz. Yo quisiera hablar de la persona maravillosa de Cristo. El ser humano salió de las manos de Dios y jamás será completo si no se devuelve a Dios. Ahí entra el Señor Jesucristo, que vino en representación del Padre para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. No hay manera de que seas feliz, de que seas completo luchando solo. A veces el ser humano tiene que herirse, tiene que golpearse en la vida para entender que necesita de Jesús. Pero Jesús siempre está dispuesto, con la mano abierta, con los brazos abiertos, esperando tu retorno. Entrégale tu vida a Jesús, estudia la palabra de Dios, conoce el camino que Dios tiene para ti. Yo jamás conocí una persona que haya entregado la vida a Jesús y que diga, me arrepiento de aquel día. Pero ya encontré muchas personas que en la hora del dolor dicen, me arrepiento porque aquel día no me entregué al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga ricamente. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Entonces dijo Dios. Amables televidentes, continuamos con ustedes en este su programa Hay una Esperanza. Como siempre, en esta sección estaremos dando lo que llamamos el devocional o aprendamos de la naturaleza. Quiero decirles a los amables televidentes que por algunas razones hoy vamos a repetir el devocional que estuvimos el domingo pasado. Con la anuencia vuestra, pues me voy a permitir repetir el tema titulado Salvados por una cápsula. Y en este tema nos estaremos refiriendo a un hecho acontecido en nuestros días, apenas ahí en el 5 de agosto del año que discurre, en el desierto de Atacama, un grupo de 33 mineros quedaron aprisionados en un derrumbe en una de las terrazas de la mina San José en ese desierto en Chile. El desierto de Atacama se considera el tercer desierto más árido del mundo. Y allí en medio de las entrañas de la tierra, a unos 662 o 700 metros de profundidad, quedaron aquellos hombres atrapados aparentemente sin ninguna esperanza. Por los primeros 17 días, el mundo no sabía de ellos ni su familia y nadie sabía si estaban vivos o muertos. El gobierno del presidente Piñera comenzó un programa especial de rescate, trazando algunos planes que llamaron plan A, plan B, etc. Y a los 17 días se logró, por medio de una sonda, un taladro, una cosa especial de 9 centímetros, llegar, después de haber localizado el lugar donde estaban, en qué terraza, con una especie de geófono especial. El geófono es un aparato que usan para oír ruidos. Y después de localizarlo, pasaron una sonda, un perforador, y estuvieron en comunicación por medio de esa sonda. Los 33 mineros se comunicaron con familia, hablaron por teléfono, y fue algo que llenó de júbilo al mundo, especialmente a Chile y a las familias de estos 33 hombres. Pero aún no había medio ni manera para rescatarlo aún. Falló el primer plan, falló el segundo, y entonces el gobierno empezó a buscar la manera de conseguir
una tuneladora o perforadora especial que por lo menos tuviera 1 metro, de 90 a 1 metro de ancho al taladrar. Y se consiguió esa perforadora y se cree que ese programa de rescate salió por más de 15 millones de dólares al gobierno de Chile. No escatimaron medios y perforaron los 700 metros con este aparato, lo encamisaron con tubos de acero y entonces empezó el rescate en una serie de cápsulas. Hicieron 3 que la llamaron el Fénix 1, Fénix 2, Fénix 3 y usaron el 2 por considerarlo el más apropiado y tenían en reserva el 1 y el 2 por si acaso. Y este aparato, esta cápsula, que yo llamo cápsula salvavidas, enganchada en un cable de acero que soportaba varias toneladas, descendió 1 o 2 veces de modo experimental y entonces empezó el rescate cuando uno de los rescatistas llamado Manolo se introdujo en esta cápsula y bajó y empezaron a salir el primer minero, luego el segundo, hasta que salieron los 33 salvos y sanos, más los 6 rescatistas que habían sido bajados en esa cápsula para orientar, organizar y planear bien la salida. Usted podrá ahora preguntarse, querido amable televidente, ¿qué tiene que ver este rescate con lo espiritual? Pues como este asunto lleva por título Aprendiendo de la naturaleza de este incidente nos enseña algo espiritual muy profundo y elevador. Y es que año siglo la raza humana, no solo 33 hombres, sino la raza humana cayó en las profundidades del abismo del pecado y quedó presa del pecado por 4000 años hasta que Jesús, como una cápsula celestial, descendió a las profundidades del abismo y hecho hombre, da su vida por el rescate de la humanidad. Así como el gobierno del presidente de Chile no escatimó dinero ni esfuerzo para rescatar a aquellos 33 hombres, Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no escatimó ni a su propio Hijo para darle al mundo la posibilidad de ser rescatado y emerger del pecado con limpieza moral, limpieza de pecado y heredar la vida eterna. Por eso en la palabra de Dios hay un texto que quiero compartir con usted que el Espíritu del Señor nos ha inspirado mencionar. Es un texto archiconocido por la mayoría de los cristianos. Se encuentra en el libro de Juan 3:16 y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, amable televidente, usted que me escucha y yo que le hablo, podemos sincera y correctamente ser rescatados de la vida de pecado en la que nos hemos sumergido y en la que estamos inmersos a veces. Cristo en el Calvario abrió sus brazos como un puente para que usted por medio de él sea rescatado del abismo del pecado. Aproveche la oportunidad hoy y dígale a Cristo: te acepto como mi rescate ante Dios. Ha sido para mí un placer y espero que usted aproveche la ocasión. Adelante, máster. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit,
Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Bien, amables televidentes, qué hermosa canción dedicada al Todopoderoso. Cuán grande es Dios. Aquí estamos en una sección que cada domingo los hermanos y los amigos que nos sintonizan están atentos a lo que vamos a presentar. Y es la sección Familia y Salud. Como cada domingo traemos siempre una cápsula de salud para ayudarle, para que nos ayude a entender muchas cosas que a veces estamos practicando y que muchas veces tenemos que verla. Tienen que mostrárnosla, porque muchas veces no queremos hacerle caso a nada. Por eso en esta sección traemos siempre una cápsula de salud para tratar de edificar a nuestros amables televidentes. Y como siempre, esa cápsula de salud está patrocinada y presentada a ustedes con el patrocinio del Laboratorio Químico Dominicano. 57 años sirviendo al pueblo dominicano con la fabricación de medicamentos asequibles y de calidad probada.
Recuerde, cuando de problemas de salud se trate, los productos de la Boquidón son la solución. Vamos a presentar en esta sección una buena recomendación de lo que es el aspecto de salud, que es uno de los aspectos principales en los cuales la iglesia adventista pues hace mucho hincapié en lo que es el régimen alimenticio, en lo que es el cuidado de la salud. Por eso cada domingo traemos cápsulas que nos edifican. Y hoy vamos a comenzar un documental, pero que lo vamos a ir presentando por segmento, sobre el aspecto de la salud. Como no, la salud es tan importante para el que adora al Señor, porque se ha comprobado que los enfermos no tienen gozo, y Dios quiere que el pueblo suyo tenga gozo. Además, Él le prometió ser su sanador. Claro. En el libro de Éxodo 15:26, usted encuentra allí que Jesús dice que si observamos sus leyes, incluyendo las leyes de salud, Él no nos permitirá ninguna enfermedad de la que permitió o mandó a los egipcios. Claro. Porque Él es nuestro sanador. Así es que, señor director, adelante con ese trozo cápsula de la cápsula de salud. Adelante, señor director. ¿Cómo va todo? Bien. Desde la década de 1950, los adventistas del séptimo día han llegado a ser uno de los pueblos más estudiados del mundo. Más de 140 artículos científicos han sido publicados, estudiando a decenas de miles de adventistas. ¿A cuánto está? 12 sobre 10. Mejor imposible. Muy bien. ¿Y a qué se debe toda esta atención? Es el descubrimiento de que el estilo de vida de los adventistas que los lleva a vivir de 6 a 8 años más y a reducir dramáticamente las muertes prematuras por cualquier otra causa, incluyendo los dos mayores asesinos de la sociedad occidental: enfermedades del corazón y el cáncer. ¿Cuál es la forma mágica? La ciencia moderna ha establecido claramente que existe un estilo de vida que promueve la salud y reduce dramáticamente el riesgo de enfermedades. Incluye una dieta variada de frutas, granos enteros, nueces y vegetales, y evitar la carne y productos que contengan grasa animal. Pero de igual manera son importantes el sueño adecuado, el ejercicio al aire libre, tomar mucha agua y abstenerse del uso del tabaco, alcohol, café, té y otras drogas.
Pero ¿cómo pudo ser que un grupo tan pequeño y relativamente desconocido llegase a adoptar principios tan avanzados más de 120 años atrás? Después de todo, hasta la mitad del siglo XIX, nadie entendía la causa de la enfermedad. La prueba para la teoría del germen todavía estaba en el futuro. No existían rayos X, aspirina, antibióticos o antiasmáticos. Abundaban la difteria, la fiebre amarilla, la tifoidea, el cólera y el sarampión. La tuberculosis, conocida como la plaga blanca, era la mayor causa de muertes en el noroeste urbano de los Estados Unidos y era aceptado como una forma de aflicción divina. La fiebre palúdica, llamada malaria, era considerada una condición normal de los inmigrantes occidentales. Pero más absurdas que las mismas enfermedades eran las supuestas curas. Para aliviar el sufrimiento de los pacientes, los doctores prescribían calomel o cloruro de mercurio, estricnina, arsénico, mercurio, salitre, opio, alcohol y tabaco. Muchos médicos prohibían a sus pacientes el uso de agua interna y externamente, mientras otros realizaban amputaciones con todo menos instrumentos adecuados y sin los beneficios de anestésicos. El aire nocturno era considerado peligroso. Cerraban herméticamente las ventanas y las puertas por miedo a engriparse. Las persianas permanecían siempre cerradas para evitar el descolorido de los muebles, mientras que los ciudadanos urbanos no practicaban ejercicios ni se bañaban. La dieta pesada típica de cada día se basaba en carnes llenas de grasa y muy condimentadas, y de mucho té y café. La mayoría comía en grandes cantidades a cualquier hora del día o de la noche. Se había propagado mucho el uso del tabaco y hasta era defendido por muchos médicos como un estimulante para los pulmones, y el humo como una cura para la bronquitis. Casi nadie veía la relación entre la dieta y las enfermedades prevalecientes. El misionero pionero adventista J.N. Andrews expresó la creencia casi universal y citó sus palabras de que las enfermedades estaban, en la mayoría de los casos, fuera de nuestro control y que eran ordenadas por la mano de Dios. Digo casi nadie porque en medio de esta confusión médica, unas pocas voces llamaban por una reforma. Hombres como Silverio Graham, que llegó a ser el líder del movimiento americano pro salud de los 1830. Él llamaba a regresar a la naturaleza y a los métodos naturales de curación y recomendaba una dieta simple, incluyendo el vegetarianismo y especialmente productos de trigo integral. Los alimentos tenían que ser preparados sin especias y estimulantes como fuese posible. También condenó el tabaco, el té y el café, las bebidas alcohólicas y las drogas comúnmente usadas en las medicinas de aquel entonces. Aunque su reforma decayó en 10 años, enseguida otros la asumieron con entusiasmo renovado. La hidroterapia, que es curar con agua, hielo y vapor, llegó a ser popular en América bajo el liderazgo de doctores como Jaime Jackson y Russell Troll. Ambos supervisaban instituciones de hidroterapia y promovían la reforma pro salud, y ambos tenían una estrecha relación con los pioneros de la nueva iglesia adventista. En 1858, aquí en el estado de Nueva York, el doctor Jaime Jackson estableció su casa en la ladera, al norte del pueblo de Dansville. Era la institución de hidroterapia de más éxito. Jackson publicó un periódico mensual, Leyes de la Vida, donde resaltaba sus puntos de vista. Estrictamente opuesto a las drogas prescritas por sus compañeros, trataba a sus pacientes con métodos y remedios naturales. Enfatizaba especialmente la idea de la obediencia a las leyes naturales, enseñando que obedecer a la naturaleza es vivir. Creía que el maltrato del cuerpo también afectaba las capacidades morales del hombre, debilitando así su carácter.
Entre los 1840 y 50 hubieron movimientos de reforma pro salud, pero al mismo tiempo existía gran ignorancia y descuido con respecto a la salud y la higiene entre la población de América. Fue en ese tiempo que Dios decidió alertar a los adventistas, guardadores del sábado, de su preocupación por la salud y la felicidad de todos. Como en los tiempos bíblicos, Él usó el don de profecía. Entre los años 1844 a 1848, Elena White recibió muchas visiones, pero ninguna trataba los principios de salud. En el otoño de 1848, se le fue mostrado que no solo el tabaco era perjudicial para la salud, sino que también lo eran el té y el café. Mucho antes que la ciencia descubriese la relación entre el tabaco y las enfermedades fatales y mostrase los peligros del excesivo consumo de café, muchos miembros de la iglesia comenzaron a alterar su estilo de vida en respuesta al llamado de Elena. En los años siguientes a 1848, las páginas del periódico de la iglesia reportaban entusiasmadas sobre las batallas para dejar el tabaco, el té y el café. A fines de invierno de 1854, Elena White informó de otra visión que hablaba en contra de los alimentos abundantes y grasosos, tan comunes en la época. También recomendó que las personas cuidasen la salud otorgada por Dios, observando estrictamente la limpieza personal y del medio ambiente. El pueblo de Otsego está situado a una media hora de viaje en auto al este de Battle Creek. A comienzos de junio de 1863, Jaime y Elena White y un número de amigos viajaron a Otsego y vinieron a esta casa que pertenecía entonces a Aaron Hillier. Durante el culto familiar del viernes por la noche, Elena White comenzó a orar por su esposo que estaba mal de salud y deprimido por la condición de la iglesia de Battle Creek. Mientras oraba, recibió una visión que impactaría significativamente a la iglesia adventista del séptimo día y su mensaje para todo el mundo. Todavía no sé cómo leer, todavía no sé cómo escribir. Bien, continuamos con su espacio. Hay una esperanza. Muy interesante este documental sobre salud, que el domingo continuaremos presentando el restante espacio de este documental. Ahora estamos en una sección que cada domingo presentamos también cosas interesantes, y es la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que continuamos en esta sección presentando algo interesante de la historia eclesiástica de lo que se llamó la Edad Oscura o la Edad Media? Sí. Cuando había un absolutismo religioso y político. Entonces, los valdenses, que es la historia de un pueblo dirigido por Waldo, sí, de donde viene su nombre valdenses, Valdense, o waldenses. Era un grupo de hombres y mujeres que aceptaron la Biblia y solo la Biblia, y por ese hecho fueron proscritos no solo por la religión del Estado, sino por el Estado mismo. Sí, y fueron perseguidos y condenados. Muchos murieron quemados, otros fueron arrinconados como ratas en cuevas. Sí, porque la persecución de ese entonces era cuando estaba la Santa Inquisición, es decir, que también estaba ligada. Ajá. Vamos antes a invitar a nuestros amables televidentes para que visiten la agencia de publicaciones que está ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte, esquina México. Ahí está la agencia de publicaciones de la Asociación Dominicana del Norte. Cuando usted quiera un buen libro, cuando usted quiera una Biblia, cuando usted quiera una revista de salud, y también tenemos alimentos saludables allí en la agencia de publicaciones que está en la avenida Juan Pablo Duarte, esquina México. Agencia de Publicaciones Adventista. Visítenos y verá que allí tenemos muchas cosas de interés para usted. Como te iba diciendo, los valdenses fueron proscritos, fueron
arrinconado como rata en muchas ocasiones. Sin embargo, hubo un momento, como veremos en los documentales sucesivos, que hubo que ceder. Claro. Después de 1798, cuando terminó el absolutismo y el poder supremo de la iglesia, sí, que ahí terminan recibió lo que Apocalipsis llama la herida mortal. Sí, ahí terminan los 1260 años de persecución cristiana. Pero eso vamos a continuar viendo este interesante documento histórico sobre los valdenses que fueron mártires que dieron sus vidas por el Evangelio y por el amor a Cristo. Adelante, señor director. Las proposiciones presentadas, los valdenses noblemente declararon que bajo ninguna consideración renunciarían su religión. Debido a la negativa de ellos para someterse a Roma, el papado escogió a Alberto Cattaneo para dirigir un ataque osado contra los valdenses. El plan del ataque consistía en dar un golpe mortal en el centro del territorio de los valdenses, el valle de Angroña. El ejército de Cattaneo se separó en dos divisiones. Una división, dirigida por el mismo Cattaneo, se movilizó hacia el Prat del Tor en el valle de Angroña, destruyendo todo a su paso. La otra división, bajo el cruel Lapalú, se dirigió hacia los Alpes de Dauphin y entró al valle de Loise, un profundo desfiladero rodeado por altas montañas. Los exploradores valdenses observaron que las fuerzas del papado invadían su territorio. Entonces, colocando sus bienes sobre las carretas y juntando sus rebaños y manadas, los valdenses escalaron precipitadamente los escarpados pendientes del monte Pelvoux hasta una altura de 1800 metros sobre el valle. Cánticos de alabanza a Dios se elevaban de sus labios, desvaneciendo así el terror. A media cuesta, encima de un inmenso precipicio, encontraron una plataforma de roca que guiaba a una gran caverna. La cubierta de la cueva formaba un magnífico arco que se estrechaba gradualmente hasta formar un pasaje pequeño y después se ensanchaba en un espacioso corredor. Las manadas fueron distribuidas en los huecos laterales de la cueva. Padres, madres y niños se alojaron adentro y la entrada fue barreada con grandes piedras. Luego hombres apuestos se pusieron para vigilar. El enemigo, sabiendo que su presa estaba en la cueva, se acercó por arriba. Los soldados bajaron por cuerdas desde el alero del precipicio que pendía sobre la entrada de la gruta. La plataforma a la entrada de la cueva fue tomada por los hombres de Lapalú. Los valdenses se adentraron más al fondo en el escondite. En vez de enviar sus tropas adentro a la cueva, Lapalú les ordenó que juntasen toda la leña que pudieran. Entonces, amontonándola a la entrada de la cueva, prendió fuego. Un denso humo oscuro penetró en la cueva. Uno no puede imaginarse el sentir del pueblo de Dios en esa cueva, cuando el humo llenó la caverna sofocando a todos los que estaban allí. De seguro que se aferraron a las promesas de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando se examinó posteriormente la caverna, se hallaron 400 niños asfixiados en sus cunas o en los brazos de sus madres muertas. Por todo, perecieron en esa cueva más de 3000 valdenses. ¿Cuál fue el crimen por lo que merecieron ese horroroso castigo?
Fue la dependencia en la Biblia como la única regla de fe y el rechazo de las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Mientras Lapalú cumplía su misión de destrucción en el monte Pelvoux, Cattaneo dirigía su ejército al norte y oeste para destruir a los valdenses en el valle de Angroña. Guió sus soldados por los estrechos desfiladeros, pasando por debajo de las grandes rocas que colgaban sobre el paso. Cattaneo y su hueste no hallaron resistencia. Marcharon por todo el valle de Angroña. Las casas de los valdenses estaban vacías, así como el valle. Cattaneo supuso que los habitantes del valle habrían huido a Prat del Tor. Siendo así, entre él y su presa se hallaba un escarpado imposible de escalar que formaba como el muro del valle. Parecía que el enviado del Papa y su ejército iban a ser detenidos por esta barricada natural. Se podían ver las montañas blancas que rodeaban el Prat. Después de una búsqueda intensa, Cattaneo descubrió la única senda que se abría hacia las montañas. Algún temblor de la naturaleza había rajado las montañas formando un despeñadero largo, estrecho y oscuro. Cattaneo ordenó temerariamente a sus hombres para que entrasen y cruzasen ese espantoso desfiladero sin saber que regresaría con muy pocos de ellos. El único pasaje que atravesaba ese despeñadero era un arrecife rocoso en un costado de la montaña, tan angosto que no podían avanzar lado a lado dos juntos. Si se les acometía de frente, de atrás o de arriba, no tenían ninguna escapatoria, ni tampoco espacio para defenderse del ataque. El sendero colgaba a media altura desde la base del desfiladero, donde muchas aguas se precipitaban sobre las rocas. Fue en ese espantoso despeñadero que los soldados del enviado del Papa marcharon. Avanzaron lo mejor que pudieron a lo largo de ese arrecife, acercándose a Prat. Parecía imposible que su presa se les escapase, pero Dios estaba velando sobre su pueblo. Mientras los soldados del enemigo avanzaban por el estrecho sendero, una nube blanca del tamaño de la palma de la mano, inadvertido por los invasores pero ansiosamente observado por los valdenses, fue visto juntarse en el pico de la montaña. La nube se agrandaba y se oscurecía rápidamente. Se deslizó por el costado de la montaña, ondulando como si el océano se precipitase por el cielo, una neblina tenebrosa. El pastor Alejandro Mullón. Yo quisiera hablar de la persona maravillosa de Cristo. El ser humano salió de las manos de Dios y jamás será completo si no se devuelve a Dios. Ahí entra el Señor Jesucristo, que vino en representación del Padre para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. No hay manera de que seas feliz, de que seas completo luchando solo. A veces el ser humano tiene que herirse, tiene que golpearse en la vida para entender que necesita de Jesús. Pero Jesús siempre está dispuesto, con la mano abierta, los brazos abiertos, esperando tu retorno. Entrégale tu vida a Jesús, estudia la palabra de Dios, conoce el camino que Dios tiene para ti. Yo jamás conocí una persona que haya entregado la vida a Jesús y que diga, me arrepiento de aquel día. Pero ya encontré muchas personas que en la hora del dolor dicen, me arrepiento porque aquel día no me entregué al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga ricamente. Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía. Bien, amables bíblica. televidentes, continuamos con ustedes en su programa Hay una Esperanza. Ahora estamos en su sección En Busca de la Verdad. La semana pasada estuvimos analizando, o empezando más bien, los análisis de las profecías de Daniel. Estuvimos viendo el sueño que tuvo Nabucodonosor y que le perturbó mentalmente y que incluso llevó al borde de la muerte a los magos y sabios de su reino, incluyendo a Daniel, que fue intercesor, y gracias a su intercesión Dios le reveló el sueño y le mostró el devenir de la historia.
comenzando con Nabucodonosor como cabeza, es decir, Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Luego vino Medo Persia, después que Babilonia perdió su esplendor, en el año 539, que los persas y los medos y los persas, 539 antes de Cristo, claro está, invadieron a Babilonia desviando el curso del río, tomaron la ciudad y el imperio babilónico llegó a su fin. Luego viene el imperio griego, que comienza en el 331, ya que los medo persas gobernaron del 539 al 331 antes de Cristo, y así sucesivamente. Ahora bien, si usted estudia la parte del cuarto reino, que era Roma, este reino gobernó a partir del 160 antes de Cristo, cuando Alejandro cayó y su gobierno y su imperio se dividió en 4. Y luego, en el 160 antes de Cristo hasta nuestros días, en el año 476 antes de Cristo, o después de Cristo, el imperio romano perdió su influencia por las inmoralidades y cosas que habían dentro de su seno. Y con la invasión bárbaras y de todos estos que le invadieron, el imperio se dividió en 10. Por eso usted ve la estatua que tiene 10 dedos. Y en el verso 43 del capítulo 2 dice la visión: aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto, de barro mezclado, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el tiesto. Esto se lo dice Daniel de parte del Señor al rey. Es decir, usted y yo estamos viviendo en la historia lo que sería hoy los pies de la estatua. Es decir, el mundo como lo tenemos ahora, Europa dividida en naciones, los 10 dedos se constituyeron en naciones. Recuerde que en el libro de Daniel dice que el hierro y el barro no se mezclan. Trataron de volver a unir el imperio, Napoleón, Hitler, el Kirchner y también Luis XIV, y ninguno pudo, porque la palabra de Dios dice que el imperio europeo no se unirá más. Y hoy día se está tratando de hacer lo que se conoce como las Naciones Unidas Europeas. Pero siempre hay uno o dos que queda fuera y se daña el asunto. Es decir, la unidad plena de Europa, la Biblia dice, no se ejecutará. Vuelvo a leer el texto. No será, no se pegará. Así como el tiesto no se une con el barro, ni el barro con el tiesto. Es imposible unir hierro con barro. Y de esa manera Dios le mostró a Nabucodonosor que para el tiempo del fin, Europa trataría de unificarse, pero Dios dice, no se unirán. Y si se une, será una unidad, una unión efímera, que Apocalipsis la presenta por 15 días. 15 días proféticos, claro está. Hoy vamos a analizar la misma temática que Daniel le habla a Nabucodonosor en el capítulo 10, y voy a dividir este análisis en dos partes. Hoy trataré nada más de presentarle las visiones que Daniel tuvo de 4 bestias en el capítulo 7. Si usted va a Daniel 7 y le dice allí la Biblia que Daniel tuvo visiones y vio subir del mar 4 grandes bestias, seguida una de la otra. Si usted analiza la simbología, usted encontrará que Daniel 7:17 le dice que las bestias son reinos. Note que eran 4 bestias,
La imagen de Daniel estaba dividida en 4. La cabeza Babilonia, Medo-Persia, los muslos Grecia y las piernas Roma, y los dedos con barro y metal representaba Europa dividida, que en esos tiempos comenzaron los visigodos, bandos, érulos, estrólogos, etcétera, que se constituyeron en las naciones europeas que usted conoce hoy. Y Daniel recibe la visión y se le dice que las grandes bestias que suben del mar, según el capítulo 7, verso 17, son reinos, es decir, los mismos reinos que Daniel vio o que el rey vio en la estatua, pero ahora se enfoca desde otros puntos y aspectos. En Daniel 2 simplemente se analiza y se narran los reinos, pero aquí se habla de algunas de sus características en el capítulo 7. Y entonces el Señor le presenta a Daniel las características cuando le dice: la primera era como un león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron cortadas y fue quitada de la tierra, y púsose enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Aquí se presenta desde otro ángulo la ferocidad de Babilonia. Recuerde que uno de los símbolos predilectos de Babilonia era el león. Y Babilonia, como león, era un imperio que por donde pasaba, conquistaba, llevaba cautivos, y allá se presentó en Daniel como cabeza de oro, aquí ahora como un león, con un monarca único. Y ahora en el siguiente texto dice: y he aquí la segunda, semejante a un oso, la cual puso a un lado y tenía, o sea, se levantaba más de un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho: levántate, traga carne. Es decir, este poder se levantó, y este poder fue Grecia, Medo-Persia, un oso levantaba más de un lado. Ciro mandaba más que el otro compañero, Darío. En la semana que viene continuaremos analizando pues estos textos y viendo el tercer reino. Ese segundo reino fue del 539 al 331. Luego se levantó otro reino que tenía semejanza de un tigre, un leopardo y 4 cabezas. Esto fue el Alejandro el Grande o Alejandro Magno, del 331 al 368. Y luego la cuarta bestia era grande y terrible en gran manera y devoraba como el hierro. Esto fue Roma, del 168 al 476 después de Cristo. En mis próximas intervenciones trataremos de analizar y terminar la conclusión de estas 4 bestias, porque descubrimos que la última bestia tiene 10 cuernos, y en medio de los 10 cuernos se levanta un 11º cuerno que es más grande que los otros. Nuestro estudio en la próxima oportunidad será precisamente analizar la cuarta bestia y el cuerno pequeño que se levanta entre los 11 cuernos, entre los 10 cuernos, numerando 11. Nosotros estaremos analizando en la próxima ocasión esta área de las profecías. Recuerde que sin profecía el pueblo será desorientado, por lo que nosotros podemos confiar en las profecías bíblicas, sus orientaciones y sus consejos. Por el momento, damos gracias al Señor por permitirnos entrar a sus hogares y llevarle a ustedes un fresco programa en esta oportunidad que concluimos en este momento. En tanto, le decimos: Dios te bendiga y te guarde, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta el domingo que viene, si Dios nos los permite.
En Santiago, Canal 57. Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión. ¿Dónde vamos?